Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hablar o vamos a intentar indagar un poco en el origen actual que tenemos sobre el Estado y la sanidad pública, la relación que tienen. A día de hoy parece un tabú de poder discutir que el Estado es el que nos tiene que dar o tiene que ser el garante de ofrecernos la sanidad pública. Entonces yo en ese sentido, pues siempre llevo siempre no, llevo un tiempo queriendo investigar un poco de dónde viene este origen. Para tratar este tema, pues yo creo que tenemos que retrocedernos un poco a ideas previas, a ideas filosóficas, para entender un poco cómo va surgiendo todo esto. La imagen con la que he decidido empezar, pues hace referencia al Leviatán de Hobbes, de Thomas Hobbes, y básicamente representa la idea de Estado. Y yo quiero que os fijéis mucho en estos detalles porque van a ser fundamentales para entender todo esto y para que luego cada uno entienda o saque las conclusiones que quiera entender sobre si tiene el Estado legitimidad para ofrecer la sanidad o no. Primera salvedad. Una cosa es la legitimidad, que es si es justo o injusto, y luego otra cosa es la ilegalidad, es si se hacen leyes que te permiten o no hacer algo. Es decir, por ejemplo, los nazis eran legales cuando mataban personas en campos de concentración porque disponían de leyes para ellos, en la llamada solución final, pero aun siendo legal era ilegítimo porque es injusto matar a alguien por razones de origen, ¿no? De raza o como lo queramos llamar. Entonces, una cosa es la legitimidad, que es independiente de la legalidad, es decir, las leyes no tienen por qué ser justas. Bien, quiero que os fijéis en la imagen que he puesto, porque esto es lo que representa el Estado, ¿vale? Esto sí que es cierto que está pensado, la idea de Hobbes es con los tiempos monárquicos y por eso lleva la corona, pero veis que el rey, por decirlo así, que en ese momento pues encarnaba pues, la corona, el reino, está formado de todas las personas del reino. Todo esto, si nos fijamos, son cuerpos que supuestamente encarnan al Estado y está encabezado por el rey. Pero quizá lo más interesante es esto: la espada y el báculo. La espada lo que refleja simbólicamente es el poder, la fuerza, la violencia. Y la violencia no tiene que ser mala per se, puede ser una violencia para defenderte, ¿vale? Mientras que esto es lo que representa, esto es un báculo, y el báculo siempre pues lo han utilizado, pues yo creo que todos lo tenemos como el reflejo de las personas sabias, refleja el conocimiento, refleja la sabiduría, refleja la autoridad, ¿vale? Entonces, esto es lo que se conoce como el poder o la potestas, y esto es lo que se reconoce como el conocimiento, la autoridad, la autoritas, ¿vale? Bien, el poder es una reacción a algo, ¿vale? Surge y se encarna en el Estado y en principio se ejerce o hace contra la sociedad civil. Básicamente el poder lo que hace es, o en lo que se basa es en el derecho positivo, ¿no? El derecho positivo no quiere decir, eh, pues eso, ser optimista, ¿no? Positivo quiere decir que se genera algo, ¿vale? Positivo en el sentido de que se necesita generar algo. Son las típicas leyes que nadie entiende, como, pues yo que sé, las leyes estas de se prohíbe, yo que sé, aparcar de 9 a no sé qué en no sé dónde. Esa ley tampoco tiene mucho sentido, alguien se la inventa y punto, eso es derecho positivo, ¿vale? Como hemos dicho, representa el poder y está ejercido por los políticos. Se basa en la coacción y como poder tiende a acaparar. Había una frase del propio Hobbes, si no recuerdo mal, que era que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿vale? El problema es que el poder tiende a acaparar con todo y nosotros necesitamos contrapoderes. Por eso, en general, los políticos son personas que son un poco, por decirlo así, despreciables. Más que nada son gente que tienen un poder, que tienden a acapararlo y que sobre todo tienden a coaccionarnos, ya sea con sus leyes estúpidas que a veces no, nos generan pues, pequeños problemas, o con leyes más importantes que hacen que la población se cabre bastante y lleven a problemas. Todo esto lo ejercen mediante el derecho positivo, ¿vale? Lo ejercen sobre la sociedad civil y lo ejercen encarnándose en el Estado, ¿vale?
Sin embargo, como hemos dicho, esto es reaccionario y crece frente a la autoridad, ¿vale? La autoridad de donde surge es de la tradición. Inicialmente la autoridad pues eran las personas sabias, muchas veces eran así como los chamanes, eran personas elegidas y respetadas, no tenían que hacer nada, no, simplemente eran elegidas y respetadas por su conocimiento, por su sabiduría o por lo que fuese. No quiere decir que esto sí tuviese la razón, pero sí que digamos que el pueblo les reconocía esa sabiduría. Ellos se encargaban, estaban encarnados en el gobierno, ¿vale? El gobierno no es lo mismo que el Estado. Por ejemplo, yo la forma más sencilla que esto lo entendí es los indios, las tribus indias, esta es la de películas de indios y vaqueros, los indios tenían sus jefes. Esos jefes eran elegidos por tradición y reflejaban la autoridad, ¿vale? Y estos ejercían el gobierno, ¿vale? Mientras que en el Estado, aunque se les llama gobierno, son otra cosa diferente, ya que son los gobernantes pero dentro del Estado, siendo el Estado una máquina burocrática, ¿vale? Entonces, el gobierno surge de lo que habla es del pueblo, mientras que esto habla de la sociedad civil, es decir, las personas son el pueblo, son de donde nace todo, ¿vale? Y son los que eligen el gobierno en relación a la tradición y en relación a la autoridad. Mientras que en la sociedad, nosotros somos individuos dentro de una sociedad civil, es decir, es más importante la sociedad, el Estado, que el propio individuo, mientras que aquí cada uno constituye parte del poder, ¿vale? Después, la fundamentación es el derecho natural, es decir, son las costumbres que se han ido estableciendo, que se establecen de la propia fricción y de la propia interacción de todos los individuos. Al final surgen normas que a veces nos pueden parecer ridículas, pero que en su sentido pues tenían, en ese momento histórico tenían mucho sentido y que se respetaban por ese mismo, porque tenían mucho sentido y surgían para resolver los conflictos. Mientras que muchas veces el derecho positivo lo que hace es poner leyes pensando que así van a solucionar los conflictos, mientras que aquí el derecho lo que hacía era indagar en cómo podían surgir, qué normas de comportamiento asumíamos para evitar los conflictos. Podían ser mejores o peores, pero al menos conseguían que en ese colectivo, en esa unidad de convivencia, pues no hubiese esos problemas. Como hemos dicho, representaba la autoridad. Esto es el báculo, como hemos comentado, y es que báculo, a lo mejor no lo relacionáis, pero las personas imbéciles significan que no tienen autoridad, que no tienen conocimientos. Imbécil viene de imbáculum, sin báculo, sin nada en lo que sostenerse, ¿vale? El báculo al final lo que representa es el conocimiento y es en lo que tú te sostienes. Es por eso que tenían esta autoridad y es por eso que eran las personas que, digamos, por decirlo de alguna manera, en los conflictos dictaban la ética, ahora la moral de las personas. Y por eso podían ejercer como un poder no de coacción, sino de persuasión, ¿vale? Digamos que por eso muchas veces a los jefes religiosos se les ha hecho mucho caso, ¿vale? Y por lo tanto todo esto supone un contrapoder al propio poder. Y es aquí lo que es muy importante. Todo poder necesita un contrapoder, ¿vale? Sin embargo, recordad la foto que hemos visto antes. Era el rey, el Estado encarnando tanto el poder como el contrapoder. Cuando alguien encarna todo, eso no, yo creo que a lo mejor tiene sus sesgos. Y yo creo que lo vemos en las políticas del día de hoy, cuando hay cosas que los políticos hacen que no nos gustan, y es porque no existe contrapoder. O todos los políticos son corruptos y nadie se va, o se van cuando ya es demasiado cantoso, y en ese sentido pues ya lo que demuestra es que no existe claramente ese contrapoder. Bien, pero queríamos hablar de la salud pública, y yo creo que aquí se refleja muy bien la línea. El Estado es pues eso, quien tiene el poder, y el cuerpo médico, el cuerpo sanitario es el que tiene la autoridad, ¿vale? Sin embargo, ¿qué es lo que vemos, o como yo lo veo a día de hoy? Es que el Estado ha subyugado a la autoridad y entonces ejerce las leyes. De hecho, a mí me sigue sorprendiendo que leyes médicas se voten en un parlamento. O sea, es que creo que no tiene sentido. Las normativas médicas las deben dictar los médicos y no lo deben dictar los políticos.
Pero bueno, como hemos dicho, estábamos rastreando. Y es que el origen de la medicina, el origen de los cuidados sanitarios, no está desde luego en los políticos, desde luego no estaba ahí, sino que estaba más bien en los contrapoderes, en las autoridades, en los que reflejaban todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque al poder lo que le interesaba era el ejército, eran las armas, era pues eso, un poco las leyes y todas estas cosas, ¿no? Aquí se ve, esta es una foto de, pues yo no sabía quién era, luego lo busqué esto, del cardenal Cisneros, este famoso cardenal Cisneros, que estaba creando el hospital de Toledo. Y es que sí, durante mucho tiempo en toda Europa, que podríamos decir que es Occidente, fue la Iglesia la que fue el contrapoder al Estado. Muchas veces pensamos que la Iglesia estaba, digamos, acompañada con el Estado, pero no era así. De hecho, era tan contrapoder que muchas veces para embarcarse en una guerra los diferentes reinos, que reino no es lo mismo que Estado, lo que tenían que hacer era pedir su bendición al Papa de que esa guerra estaba bien por defender los valores del cristianismo o lo que fuese, ¿no? Pero digamos que necesitaban incluso el beneplácito de la autoridad, de la autoritas, de la autoridad moral de esos tiempos, que era sus contrapoderes, que durante mucho tiempo en Europa fue la Iglesia. Desde luego la Iglesia fue la que más se preocupó de mejorar o intentó mejorar la vida de los ciudadanos, ya sea porque empezó a crear los primeros centros sanitarios, y esto puede parecernos raro, pero es que realmente cuando el cristianismo, cuando se forma el cristianismo y toda la filosofía cristiana y toda la teología, digamos, está en su máximo apogeo, aunque siempre nos lo venden como una época oscura, al final el cristianismo, la base del cristianismo es el amar al prójimo, ¿no? El ayudar al prójimo. Entonces, cae de propio que son este tipo de personas los que al ver la pobreza, al ver gente que lo está pasando mal, quieren promover obras sociales, ¿vale? Y entre ellas pues está la formación de todo lo que es los centros sanitarios, que esto empieza a ser muy llamativo ya. O sea, sí que es cierto que los primeros centros sanitarios empiezan en Roma, pero es que en el Imperio Romano todo esto se desarrolla mucho más cuando a partir del siglo III, creo que es el tercero, Roma adopta el cristianismo y entonces todo esto se fomenta mucho más. También Roma en esos ya estaba en decadencia. Muchas veces los actos sociales también son un poco para intentar comprar el descontento del pueblo. Pero bueno, sí que existe una posible correlación entre lo que es la aparición de la corriente cristiana con el aumento de los centros sanitarios. Pero bueno, lo que quiero que quede claro en todo esto es que desde luego el Estado no es siempre o no ha sido a lo largo de la historia el mayor garante de procurarnos sanidad, por decirlo así de alguna manera. Y bueno, aquí quería ir a otro ejemplo, ¿no? Esto también, pues yo creo que es muy... habla por sí solo. La educación, ¿no? A día de hoy todo el mundo, educación pública, sanidad pública. Yo aquí, yo siempre lo digo, público lo que significa es que estás a cargo de los políticos, no significa otra cosa. Porque al final gratis no es, porque pagar pagamos todos, ¿no? Unos más, otros menos, pero pagar pagamos todos. Pero vamos, igual que en los colegios unos pagarían más y otros pagarían menos. Pero bien, yo aquí lo que quería recalcar es que también fue en Europa, fue la iglesia, fue el cristianismo los que desarrollaron toda la actividad, por decirlo así, universitaria. Las universidades no existían con los griegos, no existían con los romanos, y fueron la época del cristianismo cuando empezaron a desarrollarse las universidades. Está claro que el cristianismo, o sea, se tiende a pensar que la Edad Media es una época oscura, pero el problema es que la Edad Media lo que tiene que luchar es contra toda la decadencia que había, o sea, tiene que reconstituirse de toda la decadencia del Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano había entrado en decadencia y está claro que todo eso no se podía aprovechar. Y el cristianismo coge fuerza como una lucha contra el Islam, ¿vale? Porque el Islam empezaba a avanzar. Entonces, el cristianismo durante gran parte de su, digamos, de su tiempo donde es imperante, donde es, porque Europa más que, eran sobre todo reinos, pero sobre todo Europa era cristiana, ¿no? Entonces, fueron al final
encontraron en Europa ese nexo común, porque todo lo demás éramos muy diferentes, muchos reinos con muchas peleitas entre nosotros, pero sí que encontraron en el cristianismo como una fuente de querer guardar el conocimiento y querer reconstituir poco a poco el conocimiento previo que teníamos, para luego pues irlo también mezclando, porque es un poco lo que se hace con filosofía cristiana, y luego todo esto acaba desembocando en el Renacimiento, ¿no? Pero bueno, lo que quería destacar es que las universidades, como podéis ver, esto es el emblema de la Universidad de Salamanca, la primera universidad española, y está claramente, bueno, yo creo que está todo esto, estas son las llaves de San Pedro, y todo esto está muy relacionado con el, vamos, con el Papa y con el cristianismo. Pero incluso universidades que ahora mismo son bastante, por decirlo así, progresistas en el día de hoy, esto es el emblema de la Complutense, y la Complutense claramente lo que tiene es un emblema de cristiano, de la cruz, con los colores rojo y gules y demás. Pero vamos, que esto es lo que intento demostrar, es que realmente el cristianismo sí que se ha procurado, o al menos lo ha hecho, de manera previa al Estado, y que por la educación. Y esto surge en principio de las órdenes monásticas, y luego ya pues cada vez pues esto al final coge más complejidad, y entonces a partir de ese desarrollo de las órdenes monásticas empiezan a formarse las primeras universidades, ¿vale? Y simplemente son emblemas de los restos del cristianismo que se ven en las diferentes universidades, sobre todo las que tienen más tiempo, las nuevas pues no. Las nuevas sí que son estatales. Y el problema es que la forma, claro, la forma política histórica, o sea, la forma histórica política inicial del cristianismo eran los reinos, ¿vale? Pero claro, hay que entender que, por ejemplo, este Ramiro I, que es uno de los primeros reyes que existen en Aragón, y pues es un monarca absolutista francés. Vale que a todos lo llamemos monarquía, pero es que esta monarquía, digamos, es la forma, por decirlo así, tradicional de la monarquía, donde el rey apenas cobraba tributos, básicamente lo que ofrecía era protección, no te obligaba a estar en sus territorios, tú simplemente, él decía, estos son mis territorios y si me pagas un tributo yo te defiendo y puedes estar dentro de él. Esta es la monarquía absoluta, que entiende ya o empieza a coger todas las cosas que tienen que ver con el Estado, y que muchas veces estos reyes absolutistas empezaban a encarnar, y esto se vio muy bien con los ingleses, bueno, con los ingleses, porque aparte de ser reyes, los anglosajones, aparte de ser reyes, son los líderes espirituales de su religión. Entonces ahí ya se ven que han incorporado la autoridad y la potestas. Aquí, en estos reyes iniciales, había contrapoderes y estaban muy limitados, y no podían subir mucho los tributos porque si no se quedaban sin gente. Mientras que aquí estos reyes absolutistas no tenían contrapoderes. Y yo creo que muchas veces tenemos la visión de que la monarquía es esto, cuando realmente la verdadera monarquía posiblemente sea esta. Entonces, todo esto del Estado surge pues en un periodo de monarquía en el que al final acaba derivando a la versión, en mi opinión, fea de la monarquía, ¿no? Más bien del tirano. Bien, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque al final, de alguna manera, hay que hablar de cómo nace el Estado, ¿no? El Estado al final sí que es cierto que empiezan sus semillas, por decirlo así, en el siglo XVI, con Hobbes hablando de que el hombre es malo, y que por lo tanto para proteger al hombre, o sea, para protegernos del hombre tenemos que crear algo por el que esté por encima del hombre. Claro, él no cae, eso al final cae en una falacia, de que el Estado al final está conformado por hombres, así que bueno, con hombres que les dotas de poder y de una posibilidad de hacer legalidad, entonces al final, si el hombre es malo, pues con el Estado va a ser doblemente malo, ¿no? Al final, el fruto de todo esto, pues aparecen las monarquías absolutistas, y en ese deterioro de todo, de la monarquía, de estas monarquías que son absolutistas, que no tienen contrapoderes, que no hacen falta que pidan permiso para nada, que pueden hacer un poco lo que quieran, es que ya han ido asumiendo ciertos componentes estatales, ya no es la monarquía tradicional. Entonces, al final, pues la gente se cabrea, y todo esto acaba en lo que es la Revolución Francesa y los diferentes guillotinamientos. Pero en la Revolución Francesa
lo que hace es, lo que entiende es que el hombre necesita al Estado, pero y que los reyes ya no son elegidos por Dios y que por lo tanto pueden derrocarlos. Entonces, porque previamente, pues de alguna manera los reyes eran como algo elegido por Dios. Entonces, al final hacen una mezcla de el absolutismo, pero no encarnado en una persona, sino encarnado en un conglomerado burocrático que es el Estado, utilizando a Hobbes, ¿vale? Y un poco también con la idea de Rousseau, de que el problema es que el hombre es bueno por naturaleza. Hobbes es un poco raro, pero Hobbes es el que dice que el hombre es malo por naturaleza. Rousseau es el que dice que es bueno por naturaleza, pero que ha sido que es la civilización la que le hace malo. Y bueno, al final le hacen aquí una mezcolanza con todo esto, y de aquí ya es donde cada vez empiezan a aparecer las formas estatales más importantes. Al final lo que conocemos como estados-nación en el día de hoy, pues es Prusia, todo eso es, digamos, un poco donde empieza, donde ya, más allá de ser un estado, una máquina burocrática, una máquina de leyes, de normas, de todo esto, de hacer el derecho positivo, al final también empieza a imponerse en una localización geográfica, entender que las normas son las que ponen ese tipo de personas, ¿no? Es decir, antes pues estarían las normas de ese pequeñito reino y solamente afectaría a ese pequeño reino, pero ahora se entienden que, pues por ejemplo, lo que se dicta en Madrid, o lo que se dicta en París, o lo que se dicta en Londres, afecta a todo el territorio español, a todo el territorio francés o a todo el territorio inglés. Hay personas que incluso defienden que por eso nos enseñan la geografía, para que, digamos, cale en nuestro subconsciente la idea de nación. Hay gente que la defiende, esto es otro tema, ¿eh? Hay gente que la defiende, hay gente que no la defiende. Pero bueno, todo al final empieza así. Y al final el Estado pues se comporta como una mafia. Sí que es cierto que pues bueno, es una mafia, pues por decirlo así, más sofisticada, que se trata de la legalidad, que hemos dicho que la legalidad no es lo mismo que la legitimidad, y te hace una oferta que, pues bueno, que no podrás rechazar, ¿no? Como El Padrino. Y es que, claro, o participas del sistema del Estado, o, o te vas a la cárcel, no hay otra. Entonces por eso digo que es una oferta que no podrás rechazar. Sí que es cierto que te dicen, bueno, siempre te puedes ir a otro lado, ¿no? Pero claro, digamos que el Estado-Nación es la forma política histórica, o forma histórica política actual predominante. Ya no existe la forma histórica previa de gobierno o de monarquía que existían previamente. Ahora es todo el Estado. Entonces, el Estado al final se comporta como una mafia porque te hace ofertas que no puedes rechazar, ¿no? Como pagar tus impuestos, o cumplir con las declaraciones de la renta, o tener que pagar por no sé qué por los títulos, o tener que pagar, pues quien dice impuestos dice los del IVA, los del IRPF, los que sean, ¿no? Porque si no, vas a la cárcel. Ahora bien, si el Estado se equivoca y te cobra de más, no pasa nada. Entonces, al final la máquina estatal es esa. Está claro que el sistema estatal es tan violento que la única manera que tiene de subsistir, de que no genere una aversión terrible y total, es dándonos servicios. Entonces, acordaos de la primera diapositiva que comentábamos que es el Estado el que tiende a acaparar y el que es coactivo, ¿no? Entonces, ha acaparado, ha captado, ha comido a la autoridad y ha hecho que la autoridad esté parte dentro de él. Que si recordamos la primera de las diapositivas, en el Estado tenía tanto la espada como tenía el báculo, tenía la autoridad. Aunque más bien, más que la tenga, es que está subyugada, en mi opinión. Pero bueno, esto es mi opinión y vosotros tendréis que ver si llegáis a la misma opinión. Entonces, al final, todo esto es un fruto de diferentes ideologías, ¿no? Estaba de los que pensaban que, pues bueno, el hombre es bueno, la civilización le corrompe y de alguna manera necesitamos que la civilización nos corrompa, y entonces, que este es Rousseau, que tenemos que educar a la gente, no sé qué, el hombre es el bueno. Luego está Hobbes, ¿no? Que el hombre es malo y por lo tanto la argumentación es que como el hombre es malo necesitamos algo por encima del hombre que intente controlar a los instintos del hombre, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, de Hobbes. Esto es el malo. Y luego el cristianismo, que tenía una visión un poco, yo creo que más
más híbrida y que por lo tanto es la que confiaba en el contrapoder, es el feo, ¿no? En el sentido de que eh, el cristianismo lo que entendía es que el hombre es bueno por naturaleza, pero se puede equivocar. Pero si es buen cristiano, tenderá a hacer obras buenas, no sé qué, no sé cuántos. Ahora bien, también todos lo sabemos que de buenas intenciones está lleno el infierno, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que son un poco las ideologías que se han ido mezclando y fruto de todo esto, pues hemos derivado hacia ciertas cosas y fruto de todo esto al final pues ha surgido el Estado, ¿no? Ya sea o porque la civilización nos corrompe y entonces hay que controlar la civilización, o bien porque el hombre, o porque somos muy malos y necesitamos algo superior a nosotros, aunque esté formado por nosotros, que nos controle, y una versión híbrida, pero que queda asumida dentro del Estado, y es que somos buenos, pero podemos cometer actos malos, que a mí me parece pues lo más normal, ¿no? Yo creo que en general somos, salvo psicopatía, en general somos buenos y, tendemos a cometer actos malos de vez en cuando. Sin embargo, claro, aquí hay un problema. El Estado, en el momento que se come a la autoridad, el Estado se queda vacío de autoridad, porque no existe una autoridad fuerte en el momento en el que está sometida al Estado. Y, por ejemplo, eso es lo que le pasa, pues yo creo que ahora mismo a la Iglesia, ¿no? La Iglesia pues tiene mucho, bueno, ha tenido mucho poder, desde luego ahora no tiene ni la mitad de lo que tenía, y es porque queda subyugada a los estados y, fijaos, antes los estados pedían permiso para hacer la guerra. Ahora mismo los líderes religiosos lo que piden es por favor no vayáis a la guerra. O sea, han cambiado completamente las tornas. Entonces, como no hay una autoridad, tienen que, de alguna manera, el Estado al final simplemente es poder coactivo. Pero claro, necesitan rellenar el espacio de la moral, el espacio de la ética, ¿no? Y es aquí donde surgen las ideologías. Entonces, al final las ideologías son la idea de la ideología es que el hombre, lejos de ser bueno, malo o feo, ¿no? Lo que es un hombre que está lleno de cultura, ¿no? Entonces, la cultura al final, pues se puede, digamos que la puede proveer el Estado. Y es por eso que en ese sentido, el Estado lo que quiere es o pretende ofrecer, en mi opinión, la educación pública. No tanto por ofrecer conocimiento, porque creo que el fin de la educación no es la educación, o sea, el Estado no, creo que no pretende educar, o sea, no pretende que tengamos conocimiento. Lo que pretende es que compartamos una cultura, en el sentido de que tengamos un pensamiento homogéneo. Y en ese sentido, pues luego el Estado, pues según de quién está, pues va adaptando o no, pues cierto tipo de ideologías que son al final las que va enseñando, ¿no? Ahora mismo, pues lo que está en boga es el movimiento, pues que según la corriente filosófica que uno pues lea, pues está la corriente de la izquierda, o posmodernismo, o izquierda indefinida, o los movimientos indefinidos en filosofía de Gustavo Bueno, o como se conoce un poco el woke, ¿no? Personas que han despertado de todos sus privilegios y son conscientes de sus privilegios. Entonces, donde aquí se englobaría pues el feminismo, el ecologismo, el antirracismo, bueno, el antirracismo y todo eso, ¿no? Y es todos esos relatos los que se intentan imponer ahora en la educación. Yo no me meto si son buenos o malos. Yo lo único que estoy diciendo es que antes había una tradición que se había elegido, se había sido elegida, que servía de contrapoder y que el Estado ha acaparado, ha comido y ha fagocitado, siendo el Estado ahora superpoderoso y de alguna manera tiene que rellenar lo que le falta, que es la autoridad moral y digamos los comportamientos éticos. Entonces, los comportamientos éticos, la manera en la que los suministra, por decirlo así, a la población, no es, como tiene que hacer de autoridad, lo tiene que hacer desde las escuelas y entonces impone las ideologías imperantes. Entonces, que pueden ser estas como podrían ser otras 20 años más tarde, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que me refiero. Pero esto, lo importante para mí es que las ideologías no hacen de contrapoder, sino que le hacen más fácil al poder seguir siendo poder.
Bien, volvamos a la sanidad. Ahora que hemos entendido que es el Estado el que se ha comido a la autoridad y que por eso, como mafia que es, y para no generar aversión, lo que tiene que hacer es dar servicios, uno de ellos es la sanidad, cuando ya hemos visto que la sanidad es algo que al Estado casi nunca le ha importado y que ha sido ofrecido por otros medios, por los contrapoderes, por la autoridad. Y es que los médicos son la autoridad, por decirlo, es la autoridad en el campo de la medicina. Entonces, sí, podemos incluso ver la importancia que ha tenido pues el cristianismo incluso en esto, ¿no? Virgen del Rocío, Hospital de la Fe. Sin embargo, aquí posiblemente todo esto esté más en relación con que el franquismo, bueno, o sea, vamos a hacer un poquito de historia. Realmente en España lo que existía, no existía sanidad pública, ¿vale? Lo que existían eran centros sanitarios, muchos de ellos llevados por la Iglesia, por la curia, y pues bueno, poco a poco pues fue modernizándose, fue también calando la historia lo que es el pensamiento estatista, y el Estado pues cada vez quería pues que si hacemos esto, que si hacemos lo otro, que si nos encargamos, que si ayudamos, que si no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, lo que queda muy claro es que no fue en la República cuando se instauró el modelo de sistema público de salud. De hecho, la República lo que quería era seguir con el sistema de aseguramientos, ¿vale? Es decir, tener los seguros privados o los seguros laborales. Y fue Franco el que instauró la sanidad pública. Entonces, Franco, posiblemente los nombres que pusiera es porque en el ideario franquista lo que existe también es una versión muy importante del catolicismo, pero claro, con una iglesia no como contrapoder, sino, pues como estábamos diciendo, sino subyugada por él, que es quizá por eso en España tenemos una forma de intuir que la iglesia ha estado siempre al servicio de dictadores. Y es por eso quizá que también tienen estos nombres, ¿no? Porque reflejan un poco el catolicismo y reflejan un poco también todo esto. Pero desde luego es el estatismo el que empieza, o sea, como el franquismo representa una dosis altísima de estatismo, o sea, en general los dictadores lo que se basan es en el Estado. Básicamente las cotas más altas de estatismo se alcanzan en los diferentes regímenes dictatoriales, ya sea regímenes, pues por decirlo alguna vez, muy nacionalistas, como el nazismo, como el fascismo italiano, como el franquismo, o los socialismos de izquierda, ¿no? Que sería el comunismo, ¿no? Es decir, al final la idea de Estado está muy vinculada con el socialismo porque en el sentido de que el Estado es el que provee los bienes sociales, y los bienes sociales que antes proveía la Iglesia. Entonces, básicamente, los dictadores, sean de izquierdas o de derecha, lo que son socialistas, y lo que les cambia es otro tipo de cosas, que es un poco si reconocen una nación, que sería entonces los de derechas, o si más bien son internacionalistas, que serían más bien los de izquierdas. Pero bueno, a donde voy es que en España, cuando surge la sanidad pública, es con el franquismo, eminentemente, y es cuando proliferan todos los hospitales o la mayor parte de los hospitales. Eh, mm, claro, esto mucha gente a lo mejor le rechina, porque tienen una idea de Franco como malo, 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 malo. Pues yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, simplemente digo que lo está haciendo, que lo hizo él sobre todo, ¿no? Y claro, lo tiene que hacer porque si no, no hay Dios que aguante el franquismo. Entonces, al final, cuanto más horripilante es tu régimen, más cosas tienes que intentar para que la población no se vuelva contra ti. Y cuantas menos oprimes a los ciudadanos, es decir, cuanto menos les exiges a ellos que te den a ti, pues menos tienes que hacer por ellos, que es un poco lo que había en las primeras monarquías. Pero desde luego, si tenemos que ver cuándo surge la sanidad pública en España, la sanidad pública surge cuando el Estado está en su máximo apogeo, que es con el franquismo. Y es que, como hemos dicho, el Estado no hay Dios que lo aguante, el Estado es reaccionario, es coactivo, es violento, se come a la autoridad queda subyugada y tienes que intentar proveer ese servicio que has quitado y entonces creas los sistemas públicos, ¿vale?
Claro, pero es que realmente el médico de toda la vida es esto, ¿no? El médico era alguien que iba a las casas de otros, que le pagaba a la otra persona directamente, o bien había centros donde tenía que ir. Nada tiene que ver con que el Estado provea, o sea, el Estado no provee de médicos, son las personas las que se quieren formar como médicos y el Estado lo que hace es poner unas normas, chimpún. Posiblemente podría ser, o sea, si la medicina fuese tan vocacional como dicen, posiblemente la manera en la que nosotros viéramos la vocación, pues sería más bien cuando la medicina fuese un ejercicio completamente libre. Podríamos pensar, y esto pues es un pensamiento lógico, que quizá la medicina se ha desarrollado gracias al Estado. Pues puede ser, pero bueno, también puede ser que la medicina se haya desarrollado sobre todo por los avances científicos de los últimos 200 años. O sea, no se prohibía operar abdómenes hasta 1850, o sea que no es tanto el Estado, sino que yo creo personalmente no es que el Estado ha hecho que se desarrolle la sanidad, sino que han sido los diferentes avances científicos que lo que han permitido que avance la sanidad. O sea, no puede haber, por mucho que haya Estado que provea sanidad, si alguien, una persona, no descubre las medidas de antisepsia, no descubre lo que es la anestesia para que tú puedas operar y hacer cirugías que no se podían hacer, pues al final da igual que haya Estado. Si nadie descubre eso, la medicina va a seguir siendo, pues mirarle, poner ungüentos y que tome cataplasmas, ¿vale? Entonces, al final la sanidad, el Estado lo que ha hecho es incorporar unos servicios y son las otras personas los que lo hacen. Pero claro, que seamos, que estemos subyugados en el Estado, lo que hace al final es esto, ¿no? Que tengamos la sensación de que los médicos, o sea, son los médicos los que tienen la autoridad de ejercer la medicina, los que tienen el conocimiento, al final son los que piden sus condiciones. Lo que cuando no tiene, cuando desde mi punto de vista eso no tiene mucho sentido. Quiere decir, tú tienes la capacidad, tú tienes el conocimiento y tienes la capacidad de organizarte de manera muy diferente. Y sin embargo, lo que haces es pedir a quien te subyuga que te dé lo que tú quieres. Pues cuando no tienen ninguna capacidad. Ellos básicamente te roban primero el dinero, entonces luego te dicen que te dan y luego encima a ti no te dejan. Entonces, a mí todas estas concentraciones siempre desde un punto de vista más filosófico, desde un punto de vista, pues viendo la deriva que ha llevado todo esto, pues siempre me llama mucho la atención y también me llama, quizás es mi manera de ver el mundo, quizás también me llama mucho la atención la defensa ultranza de la sanidad pública, que yo no digo que sea ni buena ni mala. Yo lo que digo es que existen unos conceptos históricos, unos conceptos políticos, unos conceptos filosóficos que a mí me hacen rechazar el que no se pueda criticar la sanidad pública y que seamos incapaces de ver que al final estamos o es un sistema un poco subyugado. ¿Vale? Algunos lo defenderán completamente y otros no lo defenderán tanto. Y es que a mí hay un libro que me gustó mucho, que es de Etienne de la Boitier, en el que se habla de la servidumbre voluntaria. Y él dice que, decía Etienne de la Boitier, este ya es un libro escrito en 1500, no se puede creer cómo el pueblo, en cuanto es sometido, cae en un olvido tan grande de la libertad sirviendo, de tan buena gana, que diríase que no ha perdido su libertad, sino que ganó su servidumbre. Es decir, eh, o sea, Etienne de la Botella en 1500 se da cuenta de que te someten y enseguida se te olvida de que has perdido la libertad y que lo que ganas es servidumbre, que somos siervos. Entonces, y lo aceptamos así todo de muy buena gana, ¿no? Entonces, esto ya es una reflexión de 1500 y a mí, yo la verdad es que la comparto plenamente. Y bueno, esto es un poquito, se me ha alargado demasiado el vídeo, creo que esto no lo va a ver nadie, pero bueno, yo aquí lo suelto y lo dejo. Y nada, simplemente acabo con esta imagen que a mí me encanta, es el conocimiento matando a la... Ahora yo creo que este cuadro ahora se entiende mucho mejor. El báculo del conocimiento, no sé si matando o al menos dejándole en tierra, a lo que es al que tiene el poder. Y bueno, aquí le faltaría un poquito la espada, pero bueno.
Pero vamos, al final la autoridad imponiéndose, el conocimiento imponiéndose al poder. Y poquito más que contaros, espero que os haya gustado, si alguien ha llegado hasta aquí, y hasta otra. Un saludo.